No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada martes con don Luis Correa. Don Luis, gracias por estar acá. Y hay un tema, Luis, que me preocupa porque incluso la ciudadanía nos ha hablado de diferentes municipios del interior del estado y nos dicen, oye, doctor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con aquí en nuestros municipios que nunca vemos que de antes venían los carritos y fumigaban por todos lados? Y los mosquitos, sí, siempre ha habido mosquitos, pero ha sido demasiado actualmente. O sea, ¿no será posible que usted no vea, platique con alguien y nos informe qué está pasando? Es responsabilidad realmente de los municipios. Por nosotros le mentamos todo, me dice, a los alcaldes, porque creemos que los alcaldes, claro. Y vamos con los alcaldes y nos dicen, no, espérate, yo no tengo esa responsabilidad. ¿Cómo está eso, Luis? Sí, mira, qué bueno que ahora que está bajando pero no mucho, el tema. Digo, no, es que será permanente en Yucatán, es un asunto permanente el de los mosquitos, pero bueno, con el cambio de clima reduce un poco la molestia y también reduce mucho la conversación, sobre todo en redes, del tema, ¿no? Mira, anteriormente hemos hablado de esto y ahora podemos analizarlo con mucho mayor detenimiento y calma y hacer de un tema, pues de alguna manera de principio a fin, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo señalé en algunas ocasiones que no veía por qué el gobierno del estado no le entraba y dejándole a los ayuntamientos, y señalé específicamente al de Mérida, como si fuera responsabilidad del ayuntamiento el combate a los mosquitos. Yo creo que en buena medida los resultados negativos de la presencia de mosquitos, me refiero a negativos, la presencia de enfermedades, de dengue que señalaba incluso autoridades sanitarias del gobierno federal respecto a que Yucatán lideraba en los casos de dengue y que hubo algunos fallecimientos por influenza. Sí, pues desafortunadamente acreditaron que el gobierno del estado había actuado con irresponsabilidad. Yo incluso lo involucré o lo traduje desde mi óptica a una cuestión política, no solo económica, ¿no? En el caso de Mérida específicamente decía que el gobierno estatal pareciera que quería que el disgusto social pues se le reventara o le estrellara al ayuntamiento de Mérida, con el que dice tener deseos de colaboración, pero que en la práctica no se traduce. Entonces, bueno, el ayuntamiento de Mérida específicamente, que obviamente tiene una capacidad administrativa y económica muy superior a la de los ayuntamientos del interior del estado, pudo canalizar recursos extraordinarios a la fumigación y al combate de los mosquitos, pero yo cuando tú dices gente del interior que ha señalado, pues yo me imagino que muchos de esos ayuntamientos, pues con trabajo y pagan la nómina, no tienen previsto canalizar recursos extraordinarios a ninguna emergencia, y aun cuando sufren la embestida de los mosquitos, pues no tienen capacidad para enfrentarlos, si no es que los enfrenta el gobierno del estado. No, pero además, Luis, aquí incluso está interesante porque los mismos alcaldes que han hablado me dicen, doctor, ¿cómo es que Mérida, nosotros le solicitamos a Mérida que nos oriente? Porque el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, no hay nadie que nos oriente, porque además muchas veces agarran y nos dan poquito producto y nos dicen, a ver, fumiguen. Pero, déjame contarte una historia, o déjame contarle una historia al público que nos va a ver o nos va a oír a rato en las redes, de este asunto. Pareciera ser que el tema de los mosquitos es algo a los que nos debiéramos acostumbrar. En Yucatán, vivimos en zona tropical, con alta humedad, pues es obvio que hay una incidencia de moscos. Y cuando te digo, déjame contarte una historia,
pues participando en el Ayuntamiento de Mérida en estos temas, no falta el que dice, hombre, moscos en Yucatán. Ay, no, tan es así que cuando alguien quiere venir a Yucatán le decimos, hay calor y hay moscos. ¿No? Para que no vengas, Tratando de inhibir, que sea un freno para inhibir su deseo de venir a vivir a Yucatán. Entonces, bueno, moscos hay. Sí, y entonces pareciera ser que porque hay moscos, que en el caso ya demostrado con los años, no solo son la molestia de la picadura, sino la eventual aparición de enfermedades ligadas a esas picaduras. Dengue hemorrágico, ¿no? Primero fue dengue, luego fue chikungunya, el Zika, el Zika, etcétera, etcétera. Entonces resulta que lo que es una normalidad en nuestro territorio, pues pasó a ser una preocupación en nuestro territorio y afortunadamente el Ayuntamiento de Mérida lo entendió y acopió ciertos recursos y le metió. Bueno, más o menos al principio de la temporada de moscos se detuvo la proliferación, pero en el mes de septiembre empezaron a abundar los moscos y logramos entre los ciudadanos y otros allá adentro, concientizar de que había que hacer un esfuerzo extraordinario, sobre todo toda vez que el gobierno del Estado no había asumido su papel en esto. Y entonces aquí viene una reflexión de lo ya hablado, de a quién le corresponde, de por qué no se hizo, de la molestia, que si solo es molestia o es un asunto de salud pública en Yucatán. Viene una reflexión adicional. Yo estoy seguro que muchos yucatecos no saben que en Yucatán existe una ley para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, por los moscos. Yo estoy seguro que esa ley es innecesaria en el estado de Chihuahua. Sí, o sea, ¿no? Sí. Pero resulta que en Yucatán hubo quienes entendieron que el asunto de los moscos no solo era una molestia ocasional. Ocasional me refiero a todos los años, pero en la temporada donde los moscos proliferan, donde aumenta la temperatura, pero también hay humedad, hay encharcamientos, hay lluvias, etcétera, etcétera. Y se creó en 2016 una ley, aquí la traigo, a ver, por si los yucatecos no la conocen, no saben que en Yucatán hay una ley para la prevención y el combate de los mosquitos. O sea, esa es la última foto. La primera foto. Fernando nos está ayudando en la producción, pero la foto que sacó fue la última. La primera foto, esta que ahorita está en nuestras pantallas, precisamente muestra la primera hoja de la ley y donde señala en su parte superior derecha cuándo se promulgó, cuándo se publicó en el diario oficial la primera vez y que ya tuvo una modificación en el 2019. 31 de julio de 2019. Así es. Eso lo abordaremos hacia el final de este asunto de la ley. Permíteme. Y entonces ahí está, para conocimiento de todos, que está puesto en ley el combate y la prevención. Y está puesto en ley las autoridades responsables. Y está puesto en ley los objetivos. Sí. Y está puesto en ley cómo debieran llevar a cabo, organizarse para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces resulta que, visto así, el asunto de los mosquitos en Yucatán no es un asunto de molestias. Es una prioridad. No es un asunto de evitar molestias por picaduras, sino es un asunto de salud pública. ¿Sí? Que la ley establece obligaciones, compromisos y sanciones inclusive. Porque además de su artículo 2 lo dice claramente. No, exacta. Wow. Eso iba a decir de esa misma foto que nos están mostrando. No hay que ir a una lectura avanzada de esta ley, sino que en el artículo 2 de las disposiciones generales, que son los objetivos, establece reducir el número de afectados, ¿correcto? Sí. O sea, hay un propósito gubernamental obligado por ley a reducir la afectación por moscos de las enfermedades en el Estado. Entonces,
Cuando yo te decía hace rato, te quiero hacer un cuento, pareciera ser que cuando hablábamos de mosquitos, hablábamos de algo coloquial, ¿no? Oye, chin, hay mosquitos, ay, chin, me están picando, chin, hay que evitar que, Sí, que mucha gente pon se tu queje. killer, como decíamos A antes. ver, no. No, está grave. Aquí es un asunto que la ley reconoce como de primer orden. Sí. O sea, no hay leyes para otras cosas, pero sí la hay en Yucatán, porque la condición específica de Yucatán obligó a esto, una ley para la prevención de las enfermedades derivadas del piquete de mosquitos. Oye, Luis, Mira, pero aparte, algo grave. Establecer sanciones a quienes incumplan la ley dispuesta en esta ley. Las dos personas que ya se murieron por dengue. Dicen en maya, patiqui. Bueno. No, es que Luis está grave. Porque vamos a ver, tú decías, óyeme, ¿y quién debe hacer esto? Sí. Bueno, si nos vamos a la siguiente hoja, vamos a ver que las autoridades en materia de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos, ahí ves en el listado de autoridades, al número 1 es la Secretaría General de Gobierno. Y el 2 es la Secretaría de Salud. Y luego menciona a la de Educación, a la de Desarrollo Social, los servicios de salud de Yucatán y por último a los ayuntamientos. Así es. Entonces, a ver, esto es enunciado en un orden determinado y lo lleva al más alto rango del gobierno de Yucatán. No es los servicios, lo que antes se llamaban los servicios coordinados de salud, no es el fumigador que se aplicó la mezcla, que es el responsable, sino ubica al más alto rango en el aparato gubernamental estatal la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces, a ver, tú preguntabas a tus amigos del interior del estado, ¿quién es el responsable? Sí. Por eso iban los estatal. Pero se iban los pobres solamente a quejarse del ayuntamiento. Pero ahí entidades superior estatales donde a la cabeza está la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Y entonces ¿Cómo está el contrato qué? Bueno, eso es. Bueno, espero que también haya revisado los contratos para adquisición del malatión. de los químicos, Sí. ¿no? Y entonces resulta que, entre otras cosas, en su estrategia deben organizar un consejo interinstitucional. Pero a ver, vámonos a la siguiente hoja, y en la estrategia Integral. se establece la creación en el artículo 1 del capítulo 4, el artículo es el 11, inciso 1. Y dice estrategia, dice allá. Dice estrategia integral, estrategia, artículo 11. Y entonces habla de la creación de programas presupuestarios. ¿Qué significa esto? Pues que deben prever, tener los recursos suficientes para poder cumplir su responsabilidad de evitar enfermedades transmitidas por picaduras de mosquitos. Y aquí entramos ya propiamente a cómo reacciona o cómo actúa el gobierno frente a sus responsabilidades. Por eso te decía, Patiqui, Gerardo. Sí, porque ¿Por qué? no es que son una responsabilidad. Porque entonces ya estás hablando de que por ley tú tienes que haber tomado las previsiones requeridas para que no te falte dinero para esto, que por ley estás obligado. Te puede faltar dinero para organizar la Cumbre de la Paz, el Festival Internacional de la Trova o el concierto de Ricky Martin, pero para combatir mosquitos que puedan transmitir enfermedades, por ley te obliga. Tienes que estar haciendo las previsiones presupuestales necesarias para que esto funcione. Y entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y hay sanciones para eso? Sí, la misma ley establece que si se incurren irresponsabilidades, deben ser castigadas de acuerdo a lo propio dicho por la misma ley y a lo que establece la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Artículo 2, inciso 4, establecer sanciones a quienes incumplan lo dispuesto a esta ley. Correcto. Se murieron personas con dengue hemorrágico. Ya nos está poniendo, Fernando, la última hoja. ¿Por qué pongo esa última hoja que ni siquiera está subrayado nada? Es el final, es el final de la publicación, es el final de la orden de publicación,
donde se establece que los firmantes, los que signan la ley, como tú señalaste al principio de la plática de la ley, la última modificación fue este año. Sí, y entonces es el gobernador Mauricio Vila y la secretaria general de gobierno María Fritz quienes firman la ley. Sí. Y aquí yo quiero abordar un asunto que me parece importante. Resulta que podemos desconocer todos los yucatecos la existencia de esta ley. Pero los responsables del gobierno del estado, Mauricio Vila y María Fritz, la firman. Ellos no la desconocen. No. Entonces, cuando algo sucede en el gobierno del estado, pues la pregunta siempre asalta, ¿no? Cuando discutíamos lo de la Friedman, ¿qué pasa? ¿Realmente es un asunto privativo, exclusivo, limitado a la Cefotur o a la actitud de determinado funcionario? Bueno, en este caso no hay lugar a la duda, porque el conocimiento de la norma que los obliga fue firmada por ellos. Sí, el 19... Ni siquiera podemos decir que venía de la administración de Rolando Zapata. El pretexto, ¿no? Acá dice, además se publicó el 31 de julio, se actualizó y se modificó la última reforma. La última reforma se hizo en este año. Y se firmó el 19 de julio. Y entonces aquí yo quisiera plantear, ya que la duda genérica de si están enterados, pues lo resuelve el mismo documento, yo quisiera plantear otra duda. Porque, mira, tú sabes, bueno, yo he sido alcalde, y cuando te presentan documentos, y si son documentos contables, viene con la firma de tu secretario de Finanzas, pues tú dices... Pues sí, ya, total. O sea, no voy a entrar al análisis a revisar de todos los datos, de un legajo enorme de papeles, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso de la iniciativa, de la ley, de la reforma a la ley, si viene firmado por tu abogado, tú firmas. Pues sí, de confianza. Entonces, aquí me asalta una pregunta. ¿Realmente alrededor del gobernador Vila le dicen todo lo que debieran decirle para que tome las decisiones correctas? ¿O le omiten la información trascendental para tomar las decisiones correctas? No estoy eximiendo de culpa a Mauricio Vila. Además, creo que me han conocido en todas mis expresiones y no creo que nadie diga, te cae bien y por eso lo defiendes. No, o sea, no es el caso. Sino simple y sencillamente yo considero que la cabeza de toda estructura, la punta de la pirámide, es el responsable finalmente de lo que suceda. Pero a veces haces que sucedan cosas que no tuviste la suficiente información para valorarlas adecuadamente. ¿Será que Vila realmente pensó que el asunto de los mosquitos era un asunto solo de molestia, sin responsabilidad legal? Alguien se lo medio comentó. Sin responsabilidad legal, y dijo, pues puedo usar el tema para mi bronquita política que traigo con el alcalde de Mérida, sin que alguien le dijera, oiga, hay una ley cuya reforma usted firmó, que nos responsabiliza a nosotros del combate, porque no es un asunto de molestias, es un asunto de salud pública. Hay una ley que nos obliga a actuar y a no destinar recursos para cosas a las que no estamos obligados, cuando resulta que los necesitamos en cuestiones en que estamos obligados. Entonces, a ver, ahorita que bajaron un poquito los mosquitos, que bajó un poco la discusión del me molesta el mosco, analicemos la importancia a partir de ese tema de la situación por la que está pasando el gobierno del estado. A ver, ¿actúa responsablemente o no? ¿El gobernador se entera correctamente de lo necesario para tomar las decisiones o no? Él, a pesar de que se entera correctamente de quienes lo rodean, lo que necesita saber para tomar las decisiones, ¿es suficientemente terco, necio, para seguir tomando decisiones que afectan a los ciudadanos? ¿Antepone intereses políticos, digamos, partidistas,
a la salud de los yucatecos. Entonces resulta que no es un asunto de me molestan los mosquitos, es un asunto de primer orden en cómo se gobierna el estado de Yucatán. Con este asunto de que está en ley, podemos abordar el tema, no es si le molestan los mosquitos, porque hombre, habemos quienes tenemos la fortuna de tener en nuestro cuarto aire acondicionado y dormimos sin problema de afectación de mosquitos. Pero ¿cuántos yucatecos están expuestos a picaduras que pueden tener un fatal desenlace, como ya lo hubo en Yucatán? 2 muertes por dengue hemorrágico. Entonces, y esos responsables de él. Incluso... ¿Y qué han hecho con esa gente? Incluso vamos, si yo estuviera en el caso de estar enfermo o ser familiar... Demando. ¿Cuántos casos de dengue cuántos casos que tienen dengue pueden demandar al gobierno del estado por esa responsabilidad? Y entonces, así como hubo una abogada en el estado que al parecer no fue suficientemente incisiva con el gobernador de decirle, gobernador, yo soy la abogada del estado de alguna manera en mi función de y aparte secretaria. me implica Tenemos una obligación, ¿sí? Y yo aparezco. No vaya a ser que después nos reviente y yo esté enfrentando demandas. Bueno, así como no hubo, de repente puede haber un abogado que le diga a algún afectado, oye, esa muerte de tu familiar tiene un responsable y no fue el mosquito, fue el gobierno del estado que no hizo las tareas que la ley le obliga. Oye, voy a defender a Vila. Voy a defender a Mauricio, a la abogada. ¿No será que la abogada no se ha podido sentar con Mauricio Vila porque nunca está en el estado? Bueno, y está viajando por todos lados y pobre María. Es válido lo que dices, porque aquí ni tú ni yo creo, o sea, creo con convicción, no creo, creo con convicción, estamos para tratar de señalar con dedo flamígero a alguien, sino de plantear cuestionamientos que lleven a eventuales rectificaciones de lo que está pasando en bien de Yucatán. O sea, nosotros no estamos aquí. Para nosotros no es rentable estar criticando. No, pero además, Luis, cuando tú hablas con los compañeros vectores, que incluso ayer me dijeron, doctor, ¿cuándo van a platicar ese tema? Digo, ¿qué tema? Y me dijo, es que fíjese, hace un año no nos dan uniformes. Hace un año que no tenemos la evaluación que cada 6 meses nos corresponde para ver a toxicidad. ¿Qué tanto estamos afectados? El Malatión 44, el chino, producto chino, es el más tóxico. Pero además, ¿cómo es posible que en las jurisdicciones sanitarias, por ejemplo, que le corresponde a la 1, que es Mérida, hay 36 municipios más, con 8, 10 vehículos? ¿Cuándo vamos a fumigar? Claro. Nunca. Y nos echan la culpa a nosotros. Y eso, incluso me decían, no puedo darle joba a Renan. Pero qué bueno que entró el señor Renan a hacer ese trabajo, porque además me dice, el producto que están utilizando ellos es un producto diferente. Se llama Aquareslim, que ese yo trabajando allá no sé lo que tú me estás informando, pero qué bueno. Qué bueno ese producto, me dice, no es tóxico para los ciudadanos y le estamos nosotros a todo el interior del estado, le estamos, bueno, cuando nos llega, el chiste, me dices, hagan la finta que están fumigando. Total, la temporada ya va a pasar, es lo que tú dices. Le están apostando, exactamente. Le están apostando a que las condiciones climáticas hagan su trabajo. Hagan el trabajo en lugar de ellos. Pero es grave. Pero aquí está claro en la ley la responsabilidad, todo lo que debieron haber previsto antes y subraya esta ley para mí la irresponsabilidad con la que se conduce el gobierno, privilegiando gastar dinero en otras cosas a las que no están obligados. En renta de vehículos. No, bueno, no quiero entrar a los otros temas que estás abordando tú con los otros colaboradores. No, pero además, porque Luis, hay muchísimo por rascar. Acá te decías, todas las personas que tuvieron dengue y han tenido que desembolsar su dinero porque no hay en los hospitales el tratamiento. Oye, pueden demandar, Luis, es una montaña. Paradójicamente, en este estado, el secretario de Salud pudiera hacerlo. Además del secretario de Salud, resulta que él padeció influenza. Y dengue, dice, oye, Luis, está grave la situación, pero como dices, hay una ley que nuevamente, pues no sé si excede para la mí, vida que no para mí o no. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso traje una impresión
de la ley, por eso le pedí a la producción que nos pusiera las imágenes. Aquí está, el asunto no es un asunto, no vivimos en un estado donde el asunto de los moscos sea solo una molestia, nada más una parte de la incomodidad de vivir aquí. No, es un asunto de salud pública donde tienen responsabilidad y resulta que en una forma de gobernar que se tiene hoy en Yucatán, estas obligaciones se evaden y en cambio se privilegian cosas, pues no sé si por frívolas o por rentables económicamente. Señores, don Luis Correa, demande, señores. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.